Mañana micros, recuerden. Bien, ahora toca tubo digestivo. Mañana son 4 laminillas. Es esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Bien, vamos primero con esófago. Ahora sí, ustedes solitos, díganme cuál es el tipo de epitelio que reviste la mucosa de esófago. Aquí está, hasta acá está el tipo de epitelio. ¿Quién es? Plano estratificado. Ok, estratificado, escamoso y queratinizado o no queratinizado. No queratinizado. No Exacto, queratinizado. porque aquí hay núcleo. Exactamente, muy bien. Entonces es ese tipo de epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado. ¿Sí? Porque aquí está el núcleo. Sí, no se vayan a confundir. Muy bien. Entonces, ese es el tipo de epitelio que está aquí en esófago y es interesante. El tercio superior tenemos tanto músculo esquelético estriado como músculo liso, pero yo me atrevería a poner un 90% de músculo esquelético estriado. ¿Por qué? Porque lo necesita para contraerse y en determinado momento que el alimento se me quiera ir hacia el tubo de Respri, lo constriñe prácticamente y evita que yo me broncoaspire. Entonces, esa es la finalidad en el tercio superior. En el tercio medio de mi esófago, ahí sí ya es 50 y 50. Ya empiezo a tener músculo liso y este tipo de contracción, aquí lo que se denomina es peristaltismo. Lo que va a ayudar es a que el bolo alimenticio baje finalmente y llegue a estómago. Y el tercio inferior es 100% músculo liso para el peristaltismo que les mencioné. Bien, vean, aquí aparece lámina propia. Recuerden que aquí todo lo que es tubo, tejido conjuntivo que otorga apoyo o sostén estructural a esta mucosa, que sabemos que su tipo de revestimiento es epitelial, aquí cambia y como no es glándula, no se le va a llamar estroma. Lo correcto a este tejido conjuntivo se le va a denominar lámina propia. Y aquí está. Esta es tricrómica de Mason. Recuerden que tiñe todos los ríos de colágeno en color azulito. Bien, luego muscular de la mucosa y luego la que está abajo de mucosa que se llama submucosa. Esófago es muy importante porque lo que vamos a ver aquí más que nada es en el esfínter esofágico inferior o cardias, en esta área, lo que ocurre aquí es eh, que puede haber reflujo. Vean cómo aquí está la musculatura y ahorita les enseño en histología, tenemos una ZT, una zona de transición, a donde hay un tipo de epitelio y después hay otro. Por parte del estómago, lo que puede ocurrir frecuentemente, sobre todo porque tenemos cenas abundantes, nos vamos a dormir, ya no se hace la digestión y es muy frecuente un ERGE, que significa enfermedad por reflujo gastroesofágico. La mayoría lo que tenemos es no erosiva. Ahora, ¿qué pasa cuando este reflujo continuamente, que obvio es de ácido clorhídrico, pues va dañando? Entonces, al principio generalmente es tratamiento con 4 medicamentos, bajar el pH y demás. También aquí pudiera estar asociada Helicobacter pylori. Pero bueno, eso con tratamiento erradica. ¿Qué pasa si yo toda esta acidez lo que cubre es la circunferencia total de la parte del esfínter esofágico inferior y mayor a 3 centímetros? Que aquí sea un anillo total de 3 centímetros y que sea la circunferencia. Bueno, aquí lo que va a ocurrir
es un esófago de Barrett, que ya es un tipo de cáncer. Generalmente la mayoría vive y con el tratamiento igual se puede otorgar calidad al paciente. Esas son las dos patologías más frecuentes que puedo tener aquí. ERGE, y en dado caso que cubra la circunferencia, puede ser un esófago de Barrett. Bien, esta es la ZT. ¿Cuáles son las cuatro principales? Bueno, la tengo en ano, en cavidad oral, en esófago y el límite, que también es muy frecuente, entre endocervix y exocervix. Puntual aquí vamos a ver el ejemplo de esófago hacia mucosa gástrica. Vean cómo aquí es un hacinamiento, que bien dijeron, es estratificado, es escamoso, no queratinizado. ¿Y cómo cambia hacia uno solo, que es de epitelio simple cilíndrico, con núcleo, vean, aplanado, ovaladito en la parte basal? Es aquí donde ocurre el tipo de lesión. En el caso de endocervix a exocervix, el pillo malvado se llama BPH. Virus de papiloma humano, paracacu, serotipos agresivos 16, 18, 31, 35 y 40 y algo. Eso sí me pueden llevar hacia un cáncer cervicouterino. Ahora, aquí generalmente en estomaguito, les decía, es el reflujo, que yo aquí empiezo a producir mayor ácido clorhídrico y aquí el ácido como tal es el irritante. Y esto lleva a una metaplasia. Meta significa cambio o transformación de un tipo de epitelio hacia otro. Yo empiezo a ver que esta ZT o zona de transición, empiezo a ver un poquito aquí de epitelio simple cilíndrico en un área que debe de ser escamoso. El otro ejemplo es en pulmón, ahí cambia, ahí es de epitelio cilíndrico simple, se empieza a hacer escamoso, sobre todo por cigarrillo, que se sabe que no nada más es nicotina, sino 200 sustancias irritativas que hay ahí. Y en ano y en vagina, lo que ocurre ahí es BPH. Eso puede alterar. Son las cuatro zonas que sí debemos recordar y esto sí se usa en medicina, porque siempre va a estar afectando esta ZT o zona de transición, a donde puede ocurrir el inicio de una metaplasia. De meta, cambio, a donde meta significa cambio, de un tipo de epitelio hacia otro. Esto sí es importante porque sí se va a ver en oncología y en varias fisiopatologías a donde cambia. Bien, ahora vamos a estomaguito, ya les expliqué, cambia notablemente, ¿verdad? De un estratificado de varios estratos hacia epitelio simple cilíndrico con núcleo basal. Vean cómo todo esto se llama mucosa, que en este caso tiene el tipo de revestimiento epitelial. Y lo que se llama aquí lo blanquito es el tejido conjuntivo que otorga apoyo o sostén estructural a esta mucosa. Y aquí en este tejido conjuntivo en digestivo, todo digestivo se llama lámina propia. Bien, vean cómo si hay un cambio notable entre estratificado y ya por parte del estómago, epitelio simple cilíndrico. Bien, como pudieron observar en estómago, aquí lo que debemos de ver son muchos pliegues. Esto es lo normal. ¿Qué pasa cuando ustedes al final, si llegan a tener un paciente ya en la clínica o de MIPS, siempre el estomaguito es depresible, siempre, y suavecito? Cuando ustedes lleguen a sentir un estomaguito, siempre y cuando no sea peritonitis, siempre y cuando no sea un abdomen en madera, porque ahí ya involucra una peritonitis, sino solo en área de estomaguito, que lo sientan duro como madera, cuidado, puede ser un cáncer gástrico. Les decía, esto es lo normal, muy plegado y áreas rugosas.
Esto es lo normal si hacemos un acercamiento, a donde en cada una de ellas vamos a encontrar glándulas por parte de estómago. Bien, nuevamente, tenemos el epitelio simple, cilíndrico, y en toda esta parte de lámina propia vamos a encontrar células, que es lo que vamos a buscar mañana. Entonces, mañana vamos a buscar de esófago el tipo de epitelio, ya 40X le vamos a tomar su foto para que no se nos olvide que es un epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado. Vamos a tratar de buscar la zona ZT, tanto en la laminita de esófago como de estómago, para que observemos en una foto a 40X, cada uno tiene diferente tipo de epitelio. Y la otra los vamos a poner a buscar células parietales y células principales. ¿Cómo las vamos a buscar? Bueno, vamos a colocar la laminita de estómago y vamos a buscar pequeñas hendiduras. Estos hendiduras o hundimientos se denominan foveola o fosita gástrica. Cerca de esta foveola o fosita gástrica, primero vamos a encontrar a las células parietales y si yo sigo más abajo, debo de encontrar a las células principales. Bien, estas son las células parietales y son muy importantes porque aquí se produce lo que es el ácido clorhídrico. Ahora, si nos vamos un poquito más específicos, recordemos que aquí los receptores son H2, es decir, de histamina 2. ¿Se acuerdan que les mencioné células cebadas de la mucosa gástrica? Aquí están. Y aparte de producir el ácido clorhídrico, nivelar todo este pH, son importantes porque aquí actúan los receptores H2 o de histamina H2. También se les conocen como uoxínticas, células parietales u oxínticas, para producir ácido clorhídrico. Bien, vamos a ver cómo las vamos a buscar mañana a 40X para la foto. Aquí voy a buscar una hendidura, fosita o foveola gástrica. Una vez que la identifique yo, voy a bajar poquito y las primeras que se encuentran cerca de esa fosita son las parietales. Y Scott le llama en huevito estrellado. Voy a ir a buscar estas células y también los vamos a buscar si quieren por colores para que sea un poquito más fácil a sus ojos. Las rositas. Huevito rosita son células parietales. Voy a ir un poco más abajo y entonces vamos a encontrar las células principales. Estas a su vez son importantes para el famoso factor intrínseco, que es el que capta toda la vitamina B12. Posteriormente de que lo capta, lo envía a hígado y es hígado quien lo almacena como su número 12, lo almacena 12 meses, ahí toda mi vitamina B12. Entonces, mañana vamos a buscar. Las rositas de huevito estrellado son parietales y las moraditas son las células principales para este factor intrínseco. Y así las vamos a encontrar. Parietales, un huevito estrellado, un tono rosita, y lo más probable es que así como están las tinciones, porque creo que las de digestivo son las más feas, un tono pálido. Vamos a dejarlo en un rosa pálido o pálido. A diferencia de las principales, que esas van a estar más moraditas. ¿Sí? Vamos a buscar huevito estrellado, rosita pálido o pálido. Y las principales, eh, un poco ya más moraditas. Diferencia en núcleo, sí, ambos son esféricos y redondos, sin embargo, como huevito estrellado, pues se está situado en la parte central. Observemos, muy diferente a las principales, está más hacia la parte basal. ¿Por qué? Por lo mismo del factor intrínseco, en su parte apical tienen que estar captando toda la B12. Entonces, aquí es igual el núcleo redondo esférico, pero aquí es basal, a diferencia del huevito estrellado, que son centrales.
Es así como a 40x vamos a tomar la foto para identificar a estas células. Sí se puede a nuestro nivel, a 40x, sí, sí se puede. Bien. Entonces, células parietales, usted dice que busquemos un huevito mañana estrellado, un rosita pálido o pálido, ¿verdad? Por las tinciones que están ahí. Y de las células principales, un poquito más moraditas, con el núcleo basal. Aquí está el núcleo central. Esta foto, si la pueden lograr así, en una misma foto, las dos, estaría perfecto. A 40x, súper bien. Bien, ¿qué más encontramos aquí? Bueno, un 50% tenemos células G hacia gastrina, 30% células hacia serotonina y 15% las células D, que es hacia somatostatina. Les decía que la importancia de estas células parietales en un 90% es hacia el receptor histamina, precisamente H2. Bien, aquí se manejan ya muchas células neuroendocrinas. Es decir, este es un, ya saben, inmunomarcaje porque está de color café muy, muy fuerte, oscuro. Son células, ya saben, corte por congelación, se utiliza un creostato, un creotomo, y en este momento puede llegar la vía de señalización, pero en este momento quienes están haciendo la función son estas. Todas las que observamos en tono marrón oscuro son las que están realizando algo de manera neuroendocrina, ya a lo mejor produciendo algo, porque hay muchas glándulas en estómago, aparte de esas dos células que les mencioné. Bien, el siguiente que vamos a observar la laminilla es de las vellosidades intestinales. Aquí la laminilla de intestino delgado, vean cómo cambia y se vuelve un poquito más fina, más finita. Obvio, el tipo de revestimiento, ahorita si hacemos mayor zoom, es un epitelio simple cilíndrico, el tipo de epitelio que reviste toda mi mucosa de mi intestino delgado. Luego tenemos lo que está abajo de la mucosa, la submucosa, que todo esto es lámina propia a expensas de tejido conjuntivo en esta área. Luego viene la muscular, que ahorita les explicaré cuáles son los dos plexos más importantes. Y finalmente una capa protectora que se llama serosa. Bien, aquí viene una diferencia. La adventicia es fuera de peritoneo. Fuera de peritoneo. Y la serosa ya es intraperitoneal. Serosa es intraperitoneal. Sí hay diferencia entre denominarle de una manera o de otra. Bien, y aquí está adventicia, que es la que está fuera de mi peritoneo. Es igual, tejido conjuntivo, ya saben, en conjunto, agrupado, sería tejido conjuntivo denso irregular. Las partes más finas siguen siendo tejido conjuntivo laxo o areolar. La adventicia está presente en órganos ya fijos y la adventicia, por lo mismo de que está fijo, confiere un grado de inmovilidad. Les decía que es todo lo que está afuera de mi peritoneo, sería parte ya superior de diafragma. ¿Y quién tiene adventicia? Bueno, sería nuestra tráquea o nuestro esófago, que acabamos de ver. Todo lo que vean intraperitoneal es serosa. La serosa, a su vez, tiene algo importante. Es el tejido conjuntivo que rodea a los órganos, es una como celofán, algo que protege. Y tiene algo interesante, el tipo de revestimiento es epitelio simple escamoso. Entonces, vamos a regresarnos tantito al anterior y sí, yo veo núcleos de chipote.
Por lo tanto, es un epitelio simple escamoso. Efectivamente. Vean, aquí hay otro. Estos dos se aprecian bien. Confirmo que es el tipo de epitelio que ayuda a este revestimiento hacia la serosa. ¿Dónde más va a estar protegiendo? Bueno, todo lo que es mesotelio. Obvio, aquí en intraperitoneo la mayoría de órganos son móviles y está presente en estómago, intestino delgado e intestino grueso. Es lo que mañana también vamos a tomar foto a 40X, que efectivamente esta capita protectora serosa es un epitelio simple escamoso. Bien, nuevamente, obvio, ¿verdad? La luz intestinal, usted dice que es un epitelio simple cilíndrico el que otorga este revestimiento con un núcleo un poquito ovalado, aplanadito en la parte basal. Es cierto. Bien, ¿y qué tanto hay aquí? Bueno, si vamos a la parte más apical, hay microvellosidades. Estas microvellosidades sabemos que todo intestino delgado se divide en tres porciones: en duodeno, en yeyuno y en ileo. En estas tres porciones, ¿cómo van a ser estas microvellosidades? Bueno, las microvellosidades van a ser en duodeno todas largas y de mayor tamaño y abundantes, sumamente abundantes. Si yo hiciera aquí un zoom, todas estas microvellosidades o este pequeño sombreado que se observa aquí en la parte apical son largas, abundantes. ¿Por qué? Porque en esta área lo que va a hacer el cuerpo es, con estas microvellosidades, uno, aumentar área de superficie; dos, obtener a expensas de ello mayor absorción de los nutrientes. Ahora, van a cambiar un poco. Estas microvellosidades van a ir de mayor a menor. Bien, yeyuno, ahí ya son cortas y van a ser agrupadas y van a ser un cuadrado. Se dice que tienen el mismo tanto, que es igual tanto ancho como largo. Entonces, así como si dibujáramos una Y, de todos modos, mañana en PISA se los escribo para recordarles las fotos. En yeyuno es como si tuviera yo la Y, el cuadrito de arriba. Tienen el mismo largo y el mismo ancho, son cortas y se agrupan. Van a cambiar. Y en Ileón son muy, muy pequeñitas. Ileón son pequeñas y muy separadas ya. Es con siempre les pone aquí el dedito como si yo ahorita juntara mis dos manitas, a donde duodeno son mis 10 dedos, ¿sí? Abundantes y largos. Luego yeyuno es como si yo junto del dedo índice al cuarto y hago un cuadrito y las agrupo. E ilion es como mi dedo meñique, o sea, uno está hasta acá, chiquito, pequeñito, y el otro está hasta el otro extremo, chiquito, pequeñito. Así son las de ilion. Son cortas, individuales, incluso muy pequeñitas y muy separadas. Es como va a ser este efecto de las microvellosidades. Obvio, arriba de ellas, ¿a quién vamos a buscar? Al glucocáliz. Este glucocáliz va a ser más abundante también en duodeno, porque es donde va a captar la mayor cantidad de GPs o glucoproteínas. Siguiente. Toda esta mucosa descansa sobre una submucosa que, como puedo ver, es alberca. Por lo tanto, aquí es tejido conjuntivo, pero todo lo que esté apoyando aquí en digestivo se va a llamar lámina propia. Bien, ahora, aquí vamos a encontrar cada una de estas células de revestimiento epitelial. Se van a llamar enterocitos porque estoy en intestino delgado. Aquí también otras células que voy a encontrar son las células M, que están apoyando a la vez a los enterocitos, y también hay células de mitosis.
Recuerden que intestino delgado, un paciente o nosotros en el Callejón de la Amiba no podemos tener diarrea por más de una semana, porque cada de 4 a 6 días estas células de enterocitos tienen la facultad de entrar a ciclo celular, entran a mitosis y se están renovando continuamente cada semana. Bien, ¿qué otras células podemos encontrar aquí? Se llaman MALT y GALT también. Tenemos tejido linfoide asociado a la propia mucosa y también tenemos tejido linfático asociado a GALT, que acuérdense que está en inglés y que se refiere hacia intestino delgado. Está protegido inmunológicamente y aún así puedo tener alguna infección. Todo esto de esta laminilla. Obvio, ¿verdad? Aquí en lámina propia, pues abundante presencia de arterias y venas. Sí está con capilares. Bien, aquí está, vean, a mayor aumento. Usted dice que en la parte apical hay un sombreado que se llaman microvellosidades, exacto. Y que las microvellosidades van a ser como mi manita y van a ir de mayor cantidad a menor cantidad conforme yo avance en estas tres porciones. Entonces, vean, duodeno es como mi manita. Yo junto mis dos manitas, son abundantes y son largas, para lo que ya les dije. Yeyuno, hacemos la Y de yeyuno y le hacemos un cuadrito. Aquí ya se agrupan y se dice que tienen el mismo largo que ancho, como un cuadrado. Son cortas y hacen agrupaciones. E ilion es como si yo tuviera mi dedo índice, mi dedo meñique hasta acá y el otro hasta acá. Son pequeñas, cortas, aisladas e incluso de manera individual. La siguiente célula que va a estar aquí presente son precisamente células caliciformes. Y estas van a ser al revés. Estas van a ir de menor a mayor cantidad. De menor a mayor cantidad. Ahora bien, ¿cómo va a ser? Bueno, en duodeno, yeyuno e ilion van a ser glándulas unicelulares, individuales, con el núcleo bien en forma de triangulito. Y conforme yo me acerque a ilion y sobre todo a intestino grueso, ahí ya se unen y son las margaritas blancas, a donde yo voy a encontrar muy diferente el núcleo. Aquí ya es totalmente aplanado, a veces observa una rayita. Y aquí al juntarse muchas se llaman glándulas multicelulares. Sí hay cambios de una estructura a otra. Recuerden, microvellosidades van de mayor a menor, inversamente de caliciformes de menor hacia mayor. Bien, nuevamente, por si había alguna duda, vean aquí en un corte transversal, efectivamente. Duodenos te dice que son abundantes y largas. Yeyuno ya hacen pequeñas agrupaciones, tienen mismo largo y ancho. E ilion son individuales, como mi dedo meñique, están más separadas, son individuales y son pequeñas. Sí hay diferencia de mayor a menor cantidad en base a microvellosidades. Hasta en eso ustedes ya, si les gusta histo u oncología, son fotografías, son cortes histológicos que confirman que efectivamente está esta diferencia, incluso, ¿no? En cada área. Bien. Ya les dije de los enterocitos, células caliciformes. Obvio, estas células de enterocitos reciben señales, por lo tanto son enteroendocrinas. Aquí está mal, ¿eh? Este es de Garner. Endocrina es el acento con la voz, no es escrito. Esto no lleva acento. Lo que les decía de las células que hacen mitosis, por eso cada 4 o 6 días yo debo de tener mi flora normal. Y me faltó describirles en la parte A. Todo esto primero es una glándula tipo tubular simple. Y esto que les estoy señalando es una cripta de Lieberkühn. Cripta de Lieberkühn es un ejemplo de glándula tubular simple, es decir, inmediatamente el contenido de ellas va hacia la luz intestinal. Y en la parte del fondo existen unas células que se llaman células de Panet,
una también ex instructora que se apellida Sosa, les puso fresitas y me pareció interesante porque aunque es tinción H, mañana también le vamos a tomar foto a estas fresitas y efectivamente son células de Paneth. ¿Y por qué estarán aquí exactamente en el fondo de estas criptas de Lieberkühn? Bueno, tienen tres funciones muy importantes. Una, producen lisosimas, que son muy importantes con enzimas digestivas, todo por si algún bichito, bacteria o algo se queda aquí, poderlo eliminar. Produce defensinas, que son análogos a la producción de anticuerpos. Y la tercera es una citocina proinflamatoria que se llama TNF-alfa. Estas tres son sus producciones de esta célula de Paneth y están al fondo de mi cripta de Lieberkühn. Bien, vamos a verlas. Efectivamente, entonces, glándula tubular simple, cripta de Lieberkühn, aquí está, ¿sí? Vean las cantidades de criptas de Lieberkühn. Esta es una tinción de Paz, ácido periódico de Schiff, a donde nos están eh, señalando con la tinción todo lo que son criptas, todo lo que son células caliciformes. Y si yo voy hacia la parte superior, los pequeños puntitos son los glucocales. Aquí señala tanto caliciformes como glucocales. Vean qué hermoso a mayor aumento. Efectivamente, aquí están células caliciformes como glándula unicelular, interepitelial y el glucocáliz que está arriba de las microvellosidades. Nuevamente, ¿sí? Igual aquí. Bien, la siguiente que usted nos dijo es que al fondo de cada cripta de Lieberkühn, que es una glándula tipo tubular simple, inmediatamente va recta, están fresitas. Sí, todas estas fresitas son células de Paneth. Ahora, estas, al estar así tan rojas, aquí es una inmunomarcaje hacia células de Paneth. Recuerden, es corte por congelación, se utiliza un criostato, un criotomo, y todas estas células lo que van a hacer es producir las tres cosas que les mencioné. Entonces, estas mañana en la tinción HE sí están presentes y Sosa les puso fresitas. Entonces, mañana estas las vamos a buscar al fondo de la cripta de Lieberkühn, Paneth. Bien, vean qué lindas se ven. Sí se ven, ¿eh? Mañana le toman foto también a esta, a fresitas, al fondo de la cripta de Lieberkühn, células de Paneth. Y bueno, ahora vamos a continuar con otras también muy interesantes que se llaman glándulas de Brunner. Entonces está muy fácil. B de Brunner, B de bicarbonato. ¿Por qué? Porque duodeno, al iniciar esta producción de dicho bicarbonato, lo que va a hacer es un amortiguador, es un buffer, va a contrarrestar la acción del ácido clorhídrico que proviene de mi estómago. Trata de neutralizar, de amortiguar, ¿sí? Entonces, B de Brunner, B de bicarbonato. Bien, esta es una famosísima placa de Peyer. Vean qué interesante. Obvio, esta es anatomía macroscópica y esta placa de Peyer es muy importante porque es la que me va a defender. Aquí es un área inmunológica muy fuerte hacia salmonela y hacia otras también. Muy bien. Y por último, vamos hacia los plexos. Usted mencionó dos plexos, sí. Es el plexo de Auerbach y el plexo mientérico. Estas capas es muy parecido a la práctica que ya hicieron también muy bien, a donde me detectaron el núcleo en forma de puro. Por lo tanto, la mnemotecnia se va a llamar LESI. LESI de longitudinal externa y SI de circular interna. La longitudinal externa, como les dibujé aquí una L grande, es a expensas de ¿quién? De músculo liso. Entonces van a ir a 40X y efectivamente, eso sí lo hicieron muy bien en muscular, van a buscar núcleos de mayor largo y ancho que me rectifique que es músculo liso.
y esa es longitudinal externa. La circular interna, vamos a ir a buscar puntitos, muy parecido a donde estaban los núcleos periféricos, y ese es LESI, circular interna. Y los plexos, el mientérico, que es como me llama Mau, de Mauricio, es mientérico. El de Meissner, y les pongo varias S, es el submucoso. Esa es la forma de recordar. Mau es el mientérico, que es Auerbach, y Meissner, con muchas S, es el submucoso. Estos dos sí cuesta un poquito de trabajo localizarlos. Por más que lo llevemos al micro a 40, cuesta un poquito de trabajo. Y bueno, vean qué lindas, esto mañana se los doy. Y finalmente intestino grueso, porque ya vamos a terminar, margaritas blancas. Vamos a buscar en intestino grueso esta. Margaritas blancas, glándulas multicelulares con núcleos aplanados basales, intestino grueso.